Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4 TV y seguimos en compañía de don Francisco González Navarro, que es vicesecretario general y política sindical de UGT en Canarias, a su vez asesor en negociaciones colectivas, y estábamos hablando de ese convenio colectivo de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas que se ha firmado recientemente. De ese convenio, ¿qué es lo más que puede destacar que ha llegado? Bueno, podemos destacar, había un par de cosas que nosotros hemos puesto sobre la mesa desde un principio, que era el tema de... se le añadía un día más a las vacaciones en caso de que el trabajador o trabajadora pues no cayera en el absentismo laboral, ¿no? Y esa interpretación de absentismo laboral, pues claro, la patronal la interpretaba como quería, ¿no? Que coger un permiso era absentismo. Pues no. Coger un permiso es trabajo retribuido, es tiempo retribuido, por tanto no es absentismo. Tú un permiso por una enfermedad de un familiar, pues no lo coges porque quieres, lo coges porque tienes una necesidad. Ahí en esa interpretación, ¿no? Inclusive lo hemos tenido, UGT lo ha tenido en el TSJ, en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, donde la jueza ha dicho en varias ocasiones, hemos suspendido para intentar llegar a una negociación, que al final lo hemos conseguido bien, ¿no? Porque era evidente y obvio, ¿no? Y ha dicho, no, intenté negociarlo porque si no esto, pues yo voy a decir lo que tenga que decir, ¿no? Destacar un poco que, bueno, sobre todo la cercanía en la próxima negociación. Sí es verdad que nosotros hablábamos yo hablaba antes de que la subida salarial llegara al máximo de trabajadores posible. ¿Por qué? Porque existe una cláusula estatutaria del Estatuto de los Trabajadores que se introduce en todos los convenios, que es la absorción y compensación de esa subida salarial por cualquier plus o por cualquier mejora salarial que tengas en la nómina, ¿no? Y nosotros, desde la UGT, siempre intentamos de que no se absorba ni se compense, porque al fin y al cabo negocias un convenio y no llega a la inmensa mayoría de los trabajadores, pues por tanto te quedas un poco diciendo, oye, ¿y para qué hemos negociado? ¿Para qué? Si al final se lo van a quitar del plus y se lo van a poner en el salario base y se queda igual como estaba. Por tanto, no conlleva nada, ¿no? Y bueno, nosotros desde la UGT hemos conseguido de que todos aquellos salarios que estuvieran por encima, el 40% por encima, hasta el 40% por encima, pues se le aplicara la subida salarial. Estuvieran hasta el 40% por encima de las tablas salariales, ¿no? Uh-huh. Se le aplicara la subida salarial. No es la panacea, pero bueno, hemos conseguido un avance que en el transcurso de este convenio, ya veremos a ver en el próximo convenio cómo conseguimos de que el salario abarque, ya lo decía antes, de que el sector del comercio, los trabajadores, los salarios, yo diría que son de los últimos, de la cola que hay, sobre todo en Canarias, ¿no? En Canarias estamos a la cola de muchísimas cosas, en precariedad, en salarios y en trabajo de calidad, ¿no? Por tanto, esperamos que se ponga en su sitio, ¿no? el sector del comercio y no se siga. Yo siempre digo, si una empresa tiene dificultades, oye, pues los trabajadores, los primeros que arriman el hombro son los trabajadores. Los primeros, se les pide a los trabajadores y eso, por experiencia, todavía no ha habido, pero también cuando van bien, pues también que sean los empresarios los primeros que digan, oye, pues mira, y por tanto eso se debe de plasmar y lo hemos dicho siempre. Si una empresa va mal, oye, pues que la diga, que ponga los números sobre la mesa, porque al fin y al cabo son números, todos son números. Son números. Si no hay números, pues difícilmente nos va a ir en el trabajo, ¿no? Y destacar también que la empresa, en el tema de las enfermedades oncológicas, pues pagarían el 100% del salario a esos trabajadores que estuvieran vinculados a la empresa o siguieran vinculados a la empresa con enfermedades oncológicas y que no tuvieran que, ya tienen el problema que tienen, pues
se les pagaría el 100% del salario, ¿no? Destacar, ¿no? Destacar eso por lo menos es un avance. Bueno, sí, lo hemos propuesto nosotros. Bastante desgracia es que te detecte esa enfermedad. Un compañero hace, digo esto desde el año 2020, un poquito antes también, haciendo la plataforma propuesta del convenio, pues teniendo 2 o 3 casos en una empresa muy grande, ¿no? Y 2 o 3 casos, muy grande, tampoco es un gran, y esto es un aliciente, y ahí se reconoce y se valora, ¿no? Se valora el que un trabajador, una trabajadora, pues en una empresa, pues tenga ese reconocimiento, ¿no? Digamos, que sí, que es un tema a tratar y un tema que bueno, que se puede recuperar, pero que la empresa, pues, esté a cargo de la empresa el 100% de su salario mientras dure esa enfermedad, ¿no? Siempre y cuando esté vinculado con la empresa, por supuesto. Por tanto, destacar, y también el tema de la libranza, que serán 2 días, no serán 48 horas, serán 2 días, ¿no? A la semana, porque ahí también ha habido controversia, también lo hemos tenido que llevar al Tribunal Superior de Justicia de Canarias hace como 6 o 7 años. Eso ha sido una discusión tremenda en el tema del descanso. El tema del descanso se distribuye en el sector del comercio de aquella manera, ¿no? De aquella manera, que si es diariamente, pues le restan minutos y tiempo al día, al tiempo de trabajo, para luego que compute como tiempo de descanso, y ahí yo creo que se comete un error, un error grande, ¿no? Porque el ahorro, al fin y al cabo, no lo vas a tener, porque vas a tener un trabajador pues que malhumorado, o vas a tener un trabajador incómodo, ¿me entiendes? Por tanto, yo creo que ahí es un error, y por tanto se clarifica un poco el tema de que sean 2 días de libranza. La interpretación también, porque aquí hay interpretación para todo, ¿no? Eso de las 48 horas, pues nos conllevaba a eso que acabo de explicar, y ahora, bueno, pues se clarifica que son 48 horas, ¿no? 2 días de descanso, no 48 horas, sino 2 días de descanso, y que sean en la semana, pueden ser juntos o pueden ser separados. Uno de los temas que, y es curioso, ¿no? Curioso, Paco, lo que se oye en la calle, ¿no? Porque se oye la cifra de desempleo, las personas que están en desempleo, en el paro, pero después oímos por otro lado el sector empresarial, donde se queja de que no encuentra trabajadores o trabajadoras. Y esa es la contradicción, cuando oye a un empresario que está buscando trabajadores y trabajadoras, pero Pepe es por otro lado, donde hay la cifra del desempleo. Sí, es curioso, preocupante, es muy preocupante, ¿no?, que se dé esta situación, porque solo hablamos de que no se encuentran trabajadores, ¿no?, formados, sobre todo formados, ¿no? Pero no se analizan las causas. ¿Por qué no se encuentran trabajadores formados? ¿Por qué no se paga esa formación? ¿Por qué no se valora el trabajo que se hace? ¿Por qué? ¿O porque solo se contrata un trabajador y no a un profesional? Porque si nos damos cuenta, desde hace unos cuantos años, 8, 9 años hacia acá, se habla de trabajo, de trabajador, trabajadora, pero no se habla de profesional, no se habla de profesionales, no se habla de calidad, no, se habla simplemente de trabajadores y trabajadoras. Doy trabajo, empleo, ¿no? Pero ¿en qué consiste? ¿No? Yo creo que lo que hay que analizar son las causas. Pero a eso de que faltan profesionales, de que faltan, porque también hay que decirlo, hasta hace, vuelvo y repito, unos cuantos años,
éramos trabajadores, ¿no? Ya no se habla de eso, ya ahora se sigue hablando de trabajadores y no de profesionales. Pero también tenemos que hablar de salarios. No se negocian complementos. Las empresas no llegan a ningún acuerdo, a ninguno. Tienen miedo de consolidar, tienen miedo de que si la empresa, ¿no? Un mes, 2 meses, que va bien, que puede ir mejor, que pueda ir bien, ¿no? Pues oye, pues mira, este mes puedo darle un complemento X a los trabajadores, ¿no? No lo hacen. Eso se hacía siempre, se hizo siempre. Eso se hizo siempre, y quien nos esté escuchando sabe perfectamente, que tenga una cierta edad. Yo sé que hoy hay un cambio generacional, hay una incorporación de mucha juventud al empleo, mucha incorporación, ¿no? Pero eso siempre fue así. Cuando la empresa iba bien, se estructuraba, se acordaba con los trabajadores, con los representantes, con el sindicato, se acordaba, oye, mira, pues vamos a estructurar este complemento, ¿no? para incentivar que el trabajador se forme, crea fidelidad hacia la empresa. No existe ese sentimiento, no existe. Hoy en día no existe ese sentimiento. Pero a todo esto añadimos la cantidad de excedencias que se están solicitando. Sí. En todos los sectores. O sea, no hablo en uno en concreto, que puedo hablarlo, ¿vale? Es que puedo hablarlo, ¿no? Pero es que la cantidad de bajas voluntarias es increíble. ¿Por qué? Porque no se crean expectativas. Hace tiempo las empresas creaban expectativas. Las empresas ahora no crean expectativas, no crean expectativas de promoción personal. Y no crean expectativas de mejora económica en esos salarios. Por tanto, ¿a qué aspiro yo? Esa es la pregunta, y yo creo que debemos analizar las causas, no hablar, que tenemos que decirlo, pero hablar tanto de falta de mano de obra cualificada, ¿no? De mano de obra, vamos a decir cualificada, ¿no? Y no analizar las causas. Es que es muy importante. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué una persona? Claro, entendemos que los servicios, todos en general, se han mecanizado mucho. Ya no tenemos cajeros, ya tenemos una máquina que pones el dinero y te da la vuelta. O sea, una, para ahorrarse un cajero, y dos, por la desconfianza que existe. Tenemos que hablar también de todo. Desconfianza que existe hacia la persona que cobraba, y ahora como tengo una máquina inteligente, pues yo utilizo la máquina, me compro la máquina, que igual me cuesta lo que me cuesta, ¿no? Y bueno, ya veremos a ver el rendimiento, porque esa es otra, ¿no? La viabilidad económica y del negocio que podamos tener. Pues no, compramos la máquina, la ponemos, no, pienso que me voy a ahorrar un trabajador, ¿no? Una máquina no me va a pedir días libres. La máquina no me va a pedir ni días libres, ni va a coger baja médica. Ni va a coger baja médica, con un poquito de grasa y un chip, ¿no? Con un poquito de grasa y un chip programado, sí. Pues ya tenemos el trabajo cubierto, ¿no? Y trabaja 24 horas. Claro, el trabajo 24 horas. Por tanto, es que no se analizan las causas, del por qué. Y son muy, muy variadas las causas por las que el trabajador no se arraiga en una empresa, no se crea esa lealtad con la empresa. Pero Paco, ¿tú has detectado en las empresas que tengan cultura de formar a sus trabajadores, que invierta en formación? Vamos a ver, las empresas, es que el tema de la formación es un tema muy amplio, ¿no? Las empresas... Para empezar, la formación a un trabajador o una trabajadora tiene que ser en jornada laboral. Tiene que ser en jornada laboral, y luego lo regulan los convenios colectivos sectoriales, ¿vale? Porque también se puede regular el tema de asistir o no asistir a la formación, pero tiene que ser en jornada laboral. Principalmente la formación tiene que ser en jornada laboral. Y ojo, y tu día libre, y tu derecho al descanso,
todo eso tiene que estar metido dentro, no se puede. Pero ojo, en un tiempo se decía que la formación era para formar a una persona que luego esa formación se la podía llevar a otra empresa. Sí. Eso es falso. Es falso. Hay que decirlo alto y claro, porque esos planes de formación están subvencionados, están, digamos, bonificados. Están bonificados. Esos planes de formación están bonificados y la empresa recibe un dinero. Es falso. ¿Qué formación me voy a llevar yo a otra empresa? Perdón. Si esa formación está bonificada y el único interés, y yo lo digo hiriendo sensibilidades que no me importa, el único interés es la bonificación, porque encima el tiempo que se le dedica o que le dedican los trabajadores a esa formación no son sustituidos. Se hace con los mismos trabajadores que tenía la misma plantilla. O sea, ¿de qué estamos hablando entonces? O sea, que yo me estoy ahorrando, me están bonificando me están bonificando la seguridad social a través de esa formación que pagamos todo, perdón, que esa formación que pagamos todo, me la están bonificando, ¿no? Y el trabajo está saliendo con las mismas personas, con menos personas, porque, claro, si hay trabajadores que tienen que ir a esa formación, van a esa formación, pues ahí tenemos un problema gordo y grave. La verdad es que estamos viendo y vemos, y son circunstancias, ¿no? Circunstancias en el sector laboral, ¿no? Y sobre todo con esa formación a llegar ese trabajador, esa trabajadora, el concepto, como le preguntaba a don Francisco, le preguntaba por ese concepto, ¿no? De decir, y a veces no nos entendemos, ¿no? En tener personas mejores preparadas, personas que, por ejemplo, en restauración, que tenga esa formación que es fundamental en idioma, en esa atención, porque hay ahora en el tema de restauración, y si lo trasladamos al sector turístico, pues tenemos más buffet que ese ya camarero o camarera que atendía mucho a ese cliente que a su vez se fidelizaba con ese sector o con ese hotel por el trato que recibía por los trabajadores y trabajadoras, desde la primera hasta la última, la camarera de piso o que le limpiaba el apartamento o la habitación, como el personal en restauración o el personal en recepción. Ese trato humano que recibía por parte de esos trabajadores era lo que daba pie a que esas personas volvieran nuevamente en el periodo vacacional a elegir ese establecimiento. Y eso nunca se valora, ¿eh? Sí, no se valora. Y está real. Sí, es real, hombre. Vamos a ir por partes porque tampoco podemos pretender volver, ser nostálgicos de un pasado donde los servicios eran muy personalizados, el cliente no se movía de su sitio para tocar nada y ahora lo toca todo. Prácticamente te puedes encontrar en un comedor donde pueden estar 150 personas y ver nada más que 3 camareros o camareras, ¿no? 3 personas, ¿no? O sea, y eso te da datos de la situación real, ¿no? Del contacto del servicio, ¿no? Es verdad, no podemos volver al pasado ni podemos pretender del pasado, ¿no? Tenemos que adaptarnos a los tiempos, pero también es verdad que al mecanizarse tanto, ¿no? Al acercar tanto el servicio al cliente, deja de existir el trabajador. Deja de existir. Trabajador no existe. No. El cliente se lo coge todo, prácticamente se coge todo, ¿no? Y no limpia la mesa y recoge y lleva hasta el fregadero la basura porque los platos, porque todavía no hemos llegado. Pero llegaremos. Yo creo que y el siguiente paso será prepárese usted la comida, pasa a la cocina. Claro. No, ya hay sitios donde se la hacen, directamente, ¿no? Tienen sus placas, hay una persona sola que le pone las placas y se la hacen, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre?
que pasamos de blanco a negro sin pasar por el gris. No somos previsores, no hemos previsto eso. No hemos previsto la degradación tan grande que existe de esos servicios, en cualquier ámbito, ¿vale? No se ha previsto, solo se ha pensado en que si pongo una máquina que me cuesta 2.500 euros, o 2.000 o 500 euros, tampoco son muy caras, ¿no? Para expender refresco, ¿no? O el café. O el café, ¿no? Solo estoy pensando, o solo están pensando en que me va a dar 2.000 cafés, 2.000 porciones de café a tanto dinero. Solo se está pensando en eso. No se está pensando en un servicio, ni siquiera, y lo digo con todas las palabras de la ley, ni siquiera se está pensando en el cliente. Solo se está pensando, y esa es la cultura que yo hablaba antes, en una rentabilidad económica rápida, urgente y interesada. O sea, el momento, a mí el resto no me importa. Y debemos ser socialmente responsables, todos, las empresas y nosotros. Y aquí es donde no ha habido una responsabilidad social. Ojo, también el legislador, también los gobiernos tienen su parte de culpa, porque también podían haber dicho, esta boca es mía, todos, esta boca es mía, y decir, vamos a hablar de esto, vamos a ver cómo funciona esto, porque aquí parece que todo el mundo es independiente hasta que deja de serlo, hasta que ocurre cualquier cuestión de despidos, ocurre cualquier cosa, y entonces ya todo el mundo se tira las manos a la cabeza y ¿ahora qué hacemos? ¿No? Por tanto, aquí la falta de previsión y la falta de prever las consecuencias de toda esa mecanización. Podemos tener establecimientos que te ofertan unos paquetes y unos privilegios a un precio, ojo, que no es un precio cualquiera, que son unos paquetes con un precio, y luego te encuentras que casi todo te lo coges tú. De esos paquetes, digo, oiga, pero es que yo he pagado 400 euros por un servicio extra especial y que me lo pongan donde yo me siente, donde yo esté. Y dice, no, tiene usted que cogérselo allí. Sí. ¿Y esto cómo es? ¿Me comprende? O sea, yo he venido a que esté una persona simpática, agradable, que yo le diga, mire, tráigame un café, mire, no sé qué, ¿sabes? Que estamos hablando del contacto, de esa fidelización de clientes, de que el cliente vuelva otra vez y dice, mire, pues si vengo aquí, pues para eso pues me voy al chiringuito de la playa, ¿no? Me cojo lo mismo y estoy en lo mismo. Sí. Y esa es la falta de cultura que hay, una irresponsabilidad social, con todas sus palabras. No hay. No pensamos en eso, solo pensamos, y vuelvo y repito, un negocio tiene que dar rentabilidad económica. Si no da rentabilidad económica, los trabajadores estamos en peligro. Está la empresa y los trabajadores. Eso lo tenemos claro. Está la empresa y los trabajadores, pero llegar a los extremos que se está llegando en los servicios que afectan al empleo y a las personas, eso, vamos, impensable. Paco, una cosa, ¿por qué se le limita a un trabajador o una trabajadora la formación a través de la subvención de la Seguridad Social? Por ejemplo, un trabajador que quiera acogerse a diferentes cursos, y ahora con la pandemia hemos aprendido mucho que podemos acogernos a cursos online, y cuando llegas a un tope te dice, mire, son 180 horas las que están subvencionadas por parte del gobierno a través de... Eso depende de los planes. Eso siempre depende de los planes y los proyectos, porque quien presenta los proyectos presenta la cantidad que quiere recibir, luego recibirá la que le toque y la que le otorguen, ¿no? Y depende siempre de los proyectos, como vayan vinculados a la cantidad de horas que soliciten, de bonificación también a través de esos proyectos. Por tanto, eso depende mucho. Se trocea todo. En este país se trocea todo, se trocean las licitaciones, se trocean los proyectos. Por tanto, aquí hay mucha tela, ¿no? En la formación
hay mucha tela que cortar. Luego está la formación individual de la persona, ¿no? Que está arreglada en sus permisos, en su adaptación de las jornadas y tal, ¿no? Que puede hacerlo, ¿no? Pero en el tema de esa formación, digamos, a través de la institución o a través de la empresa, pues depende muy mucho del proyecto que se presente y que se solicite al legislador. Don Francisco, ha sido un placer tenerlo en esta casa. El tiempo se nos ha ido volando, se nos quedan muchas cosas en el tintero. Es muy extenso, muy largo. El mundo laboral tiene muchas preguntas. Sí, siempre queda mucha expectativa. Por lo cual agradecemos la presencia y que comparta con nosotros y llevarle sobre todo la más información. Nuestros objetivos, trabajadores y trabajadoras que nos están viendo. Muy bien, pues muchas gracias y cuando haga falta, pues, y espero que siempre sirva de algo, pues informar y que la gente escuche y que se interese también por esa información, ¿no? Que profundice más en esa información. Sobre todo ser visible a un sindicato, porque siempre tenemos un concepto de los sindicatos. Los sindicatos son una labor. Los malvados, ¿no? de las películas, ¿no? Los malos de la película. Siempre digo a las empresas que los sindicatos somos un mal necesario, ¿no? Por lo cual acercarnos y explicarnos un poco y darnos a conocer ese trabajo, esa labor que se hace desde el mundo sindical, es un poco también entender que ese trabajo es muy largo y costoso y llevar a cabo. Sí, es duro y bueno, es sacrificado, es muy sacrificado. Con un fin, el bienestar de los trabajadores y trabajadoras. Lo dicho, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Pues cerramos esta entrevista con don Francisco González Navarro, que es el vicesecretario general y política sindical de UGT en Canarias, a su vez asesor en las negociaciones colectivas. Le agradecemos, por supuesto, que haya compartido con nosotros este tiempo, porque nuestro objetivo es llevar a ustedes la máxima información y dar a conocer a través de las diferentes profesionales el sentido de la profesión. Y en este caso, hoy hemos hablado de los convenios, hemos hablado de la situación de los trabajadores y hemos también acercado un poco el trabajo que se hace desde un sindicato, en este caso UGT aquí en Canarias. Nos vamos, les dejamos a ustedes con la mejor compañía, la programación de esta casa. Gracias por estar con nosotros.